Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición nuevamente el poder estar acá para poder llevar la palabra del Señor, para poder llevar ese alimento que usted y yo necesitamos en nuestra vida espiritual. Yo espero de que usted tenga su corazón listo, dispuesto para poder aprender hoy, ya que hoy vamos a estudiar un tema, pues ahí sí que muy bueno porque pues viene a fortalecer nuestro espíritu, viene a fortalecer nuestra vida espiritual. Así de que yo creo que a cada uno de esos temas que pues el Señor nos permite poder llevar hasta sus hogares, trae ese propósito divino de parte del Señor a través del Espíritu Santo para que pueda hacer ese impacto glorioso en su vida y en la mía, por supuesto. Así de que me gozo en el Señor poder saludarle. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que pues Él nos dé esa guianza espiritual para que Él sea quien pues ministre nuestra vida, ya que no queremos llegar a su casa únicamente por entretenimiento, ni porque sea una obligación que usted tenga que verla, no, realmente queremos de que usted esté consciente de las riquezas de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así de que oremos y digámosle al Señor que aquí estamos hoy para escuchar su palabra. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora. Realmente estamos agradecidos porque tú en tu misericordia nos has dado vida, nos has dado paz, nos has dado gozo y hoy estamos aquí para poder escudriñar tu palabra y aprender cada día más como tú, Señor, deseas que lo hagamos. Hoy te pido que pongas en cada corazón de cada uno de mis hermanos ese anhelo, ese deseo de poder estar con nosotros, unirse a esta enseñanza, Señor, para que podamos ser llevados a un nivel espiritual hermoso en el cual tú esperas que nosotros como plantillo suyo, Señor, podamos crecer, podamos ser de mucha bendición para nuestros hermanos, para nuestra comunidad, para nuestra nación. Así de que hoy, Señor, te doy gracias y te pedimos que tu espíritu venga sobre nosotros para guianza, así a poder llevar esa palabra hermosa a los hermanos que hoy, Señor, están ahí presentes, ahí activos para poder escuchar esa palabra gloriosa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, pues estamos listos para poder desarrollar ya este hermoso tema. Pues le recuerdo que esto es doctrina básica y estamos pues llevándola a cabo hasta sus hogares para que podamos aprender y podamos ser enseñados a través de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo el tema el fruto del Espíritu Santo 2, porque ya pues tuvimos la oportunidad de que uno de nuestros hermanos pudiera también ya dar el fruto del Espíritu Santo 1. Y hoy vamos a seguir con esta secuencia para poder así pues ir aprendiendo la palabra del Señor. Para ello le voy a pedir que podamos leer Gálatas 5:22, donde pues puntualmente nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y el 23 dice, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Así de que si usted sabe, si usted quería saber sobre qué cosas no hay ley, pues es sobre estos frutos del Espíritu Santo. Usted y yo podemos pedírselos al Señor que nos llene de todos estos frutos, que contra estas cosas, dice su palabra, no hay ley. Así de que nos gozamos en el Señor de poder tener este regalo glorioso para que Él pues empiece a llenar nuestras vidas. También va a depender de nosotros, si nosotros estamos dispuestos, si nosotros estamos deseosos de poder abrir nuestro corazón al Señor para que Él pueda hacer esa obra maravillosa. Amén. Bien, un fruto es producido por la energía inherente de un organismo vivo y que el labrador espera cosechar después de haber sembrado. Amén. Entonces, vamos a ver para que podamos ir captando la información. El fruto es producido por la energía inherente
de un organismo vivo, o sea, refiriéndonos a una siembra de semilla vivo y que el labrador espera cosechar después de haber sembrado, ¿verdad? Porque un sembrador no va a esperar si no ha ido a sembrar. Entonces, si siembra, va a esperar esa cosecha, va a esperar que esa semilla germine. ¿Y cómo lo va a hacer? Con paciencia. Al igual que este sembrador, escuche bien, nuestro Padre Celestial espera que nuestra vida fructifique. Amén. Así que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, ese conocimiento de que nuestro Padre Celestial, quien representa ese sembrador de la buena semilla que salió a sembrar, Él espera de que nosotros en nuestra vida también fructifique. Vamos a leer Mateo 7:17 y dice así: así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Eso pues, ¿verdad? Usted lo conocemos a través de lo material. Un árbol, pues si es malo va a dar frutos malos, y si es bueno, frutos buenos. Pero entonces nosotros, recuerde que ya llevándolo a lo espiritual, nosotros somos árboles de justicia, pero antes de venir al Señor nosotros éramos árboles malos y dábamos frutos malos. Pero ahora que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hoy nosotros somos esos árboles buenos, y que el Señor, que nuestro Padre Celestial espera de que nosotros traigamos o demos frutos buenos para Él. Gloria al Señor. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mire hasta dónde tenemos que ser pacientes. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Mire qué especial comparación con el sembrador. Entonces nosotros debemos de tener esa paciencia. Nosotros ya deberíamos de haber crecido en esa paciencia, que la paciencia también es un fruto del Espíritu o del Espíritu Santo. Así de que si nosotros éramos altivos, si nosotros éramos arrogantes, si nosotros éramos desesperados, entonces ahora con la palabra del Señor que ha venido lavándonos, ha venido la tijera cortando todo lo que no sirve, entonces nosotros vamos a empezar a ser pacientes. Y si ya somos pacientes, excelente. Esa es una obra gloriosa que el Señor ha hecho en nuestra vida, que pues a través del Espíritu Santo lo ha llevado a cabo, y pues es una señal de que estamos recibiendo de parte del Señor. Amén. Muy bien. Entonces, por eso Dios envía, dice, la lluvia temprana y la tardía. Veíamos que el sembrador espera la lluvia temprana y la tardía. Entonces, acá dice, Dios envía la lluvia temprana y la tardía, pero ¿a quién la envía? A nosotros como árboles, para crecer como árboles robustos que siempre dan fruto. Entonces, hay un propósito por el cual la lluvia temprana y la tardía viene a regar el campo. Y en este caso espiritual, nosotros somos esa tierra, nosotros somos ese campo, nosotros somos esos árboles, y que la palabra del Señor es la lluvia temprana y tardía que está cayendo en nosotros, pero con el propósito de que seamos árboles robustos y que demos fruto. Salmos 1:3 dice: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Mire qué árbol que está plantado junto a esas corrientes de agua. Entonces, este árbol dice que no se seca. Entonces, este árbol da fruto a su tiempo. Entonces, nosotros debemos de pedirle al Señor que seamos esos árboles plantados junto a esa corriente de agua que representa la palabra del Señor. Vamos a ver la palabra fruto, pues en su traducción griega, y dice que se traduce del griego karpos, según el Strong, la concordancia Strong G2590, y quiere decir fruto, y es la expresión, esto me encanta porque dice, y es la expresión visible de la vida en el espíritu. Amén. Entonces, eso es lo que significa fruto, en griego karpos,
y dice que quiere decir fruto y es la expresión visible de la vida en el Espíritu. El fruto del Espíritu en nosotros es una señal, lo que le decía, es una señal de madurez. Es una señal que así estamos recibiendo, la cual saldrá a luz y será evidente para todos. Gloria al Señor. Esto es hermoso, ya cuando esto es evidente, cuando ya pues es señal de madurez, entonces va a salir a luz y vamos a poder nosotros ser esos árboles de justicia que llevan esos frutos a través del Espíritu Santo. Vamos a ver acá unos ya para ir pues desglosándolo. Vamos a ver la primera faceta o sería benignidad. Vamos a ver benignidad. Recuerde que leíamos que pues en Gálatas 5:22, ¿verdad? Estábamos viendo que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y aquí vamos a ver entonces la primera, benignidad. La palabra benignidad es traducida del griego krestotes, que significa excelencia moral en el sentido de conducta. Oiga esto, o sea, entonces para que nosotros vayamos creciendo, porque ahí qué bonito se enumera todos los frutos y entre ellos está benignidad, pero ahora hay que conocer realmente qué es benignidad. Entonces acá vemos que en griego es krestotos, que significa excelencia moral en el sentido de la conducta, amabilidad, gentileza, gallardía e integridad. Esto es según Strong G5544. Pero también de la palabra crestos, que ya no es crestotos, sino crestos, que quiere decir mejorar, perfeccionar, amable, con sencillez y se utiliza para indicar docilidad. O sea, dócil es que se deja uno moldear. Entonces tenemos que estar también nosotros con este conocimiento. Esto es la definición del Strong 5543. Y pues tenemos el verso de Gálatas 5:22, ¿verdad? Donde se detalla ahí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que benignidad es el que estamos viendo por el momento, bondad y fidelidad. Que este verso lo vamos a estar viendo para poder ir, es nuestro verso base para poder ir desarrollando el tema. Aleluya. Bien, entonces la benignidad no es solamente una cualidad, sino que expresa la acción. Esta faceta del fruto manifiesta en la vida de un creyente cuando demuestra excelencia en su conducta, exteriorizando amabilidad, gentileza e integridad. O sea, nosotros podemos ver ese cambio en la vida. Y nosotros somos pues también, ¿verdad? Ese ejemplo, porque nosotros cuando no estábamos en el Señor no teníamos estas bendiciones, no teníamos estos regalos, no teníamos estos frutos, pero ahora nos vemos nosotros, ¿por qué ahora yo soy amable? ¿Por qué hay amabilidad en mí? ¿Por qué hay gentileza? Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido y ha dado Dios dio ese regalo del Espíritu Santo a nosotros y el Espíritu Santo va a dar esos frutos en nosotros para que entonces se exteriorizan y nosotros podemos manifestar este tipo de frutos. Aleluya. Con sencillez de corazón hacia el pueblo de Dios y aún para los no creyentes, amén, porque esto cuesta, porque igual podemos con los de la iglesia poder mostrar amabilidad, gentileza, bondad, integridad, pero cuando nos toca tratar con los de afuera, estamos quizá mostrando indiferencia, no los toleramos. Entonces aquí dice que aún para con los no creyentes. Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Segunda Timoteo 2:24 es: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable. Recuerde que nosotros somos siervos de Dios.
Entonces dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido también. Entonces acá tenemos que aprender esto, hermanos. Es muy importante para nuestra vida espiritual. Segunda Timoteo 2:25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, por ello hay que entonces corregir tiernamente a los que se oponen. Amén. Entonces, es importante que nosotros lo sepamos, hermanos, para que no caigamos y pues fallemos en esta área. El que posee esta virtud no actúa con agresividad, entonces paciente, es manso. Tito 3:2, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Aleluya. Entonces, tenemos que trabajar en esto, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esto, porque no es fácil, porque como le decía, tal vez con los hermanos en la iglesia podríamos mostrar esto, pero si no es un fruto del Espíritu Santo, se convierte en hipocresía. Entonces, no tenemos que hacer así con los hermanos de la casa, de la iglesia y con todos, amén, con todos los hombres, dice acá. La benignidad denota docilidad para ser moldeados por el Señor. Esto es bien bonito, pero ya al verlo profundamente, ¿verdad? Hay que ponerle cuidado. La benignidad denota docilidad para ser moldeados por el Señor, como el barro en las manos del alfarero. Y vamos a ver qué pasó con este alfarero. Esto lo vemos pues cuando Jeremías es enviado, ¿verdad?, a la casa del alfarero para que el Señor le mostrase. Vamos a ver Jeremías 18, 4 al 6, y dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Se lo vuelvo a leer porque hay que poner cuidado. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra según le pareció mejor al alfarero hacerla. El 5 es, entonces vino a mí palabra del Señor a Jeremías diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Entonces acá por eso es que veíamos que el que posee esta virtud no actúa con agresividad, pero que la benignidad denota docilidad, o sea, vamos a ser moldeados. Nosotros somos como barro en manos del alfarero, pero ese alfarero perfecto que es Dios. Entonces, únicamente lo que tenemos que hacer es dejarnos moldear a través del Señor. Muy bien, esta faceta solo puede ser dada a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces sabemos de que nosotros hemos creído, hemos crecido, hemos evolucionado, ya somos siervos, entonces tenemos que tener el Espíritu Santo para que por medio de él podamos nosotros llegar a esta faceta. El Señor nos da de su máximo ejemplo porque Él es benigno aún con los ingratos y los malos. Imagínense, aquí hay ingratos y malos. Por ello mandó a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Amén. Entonces nosotros no éramos benignos. Nosotros éramos ingratos, éramos malos, pero el Señor pues mandó a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar, y ahora nosotros tenemos ese privilegio a través del Espíritu Santo poder tener ese fruto que es benignidad. Aleluya.
En Lucas 6:35 dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Imagínense qué padre tenemos nosotros. Somos hijos del Altísimo, dice su palabra, porque Él es bondadoso. Entonces nuestro Padre quiere que nosotros como hijos, a través del Espíritu Santo, también seamos bondadosos. Y lo vamos a lograr porque Él ha prometido darnos esos regalos, adornarnos con esas perlas preciosas que su amada tiene que ser adornada. Romanos 2:4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Imagínense, hermano, entonces acá la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Si no hubiera bondad en nosotros, si el Espíritu Santo no pone bondad en nosotros, no vamos a ser guiados. Pero gloria al Señor porque estamos siendo guiados por ello. La benignidad se expresa en términos de gracia, ternura y compasión. Vamos a ver entonces unos ejemplos de benignidad. Aleluya. Y dice, pues uno de los ejemplos está acá, el apóstol Pablo en Tesalónica. Y dice en Primera de Tesalonicenses 2:7, dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros. Está hablando el apóstol Pablo. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. El 8 dice, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a ser muy amados. Mire qué glorioso ejemplo de acá con el apóstol Pablo. Entonces Pablo les dice a los tesalonicenses que había sido tierno con ellos. Comparándose con una nodriza que con ternura cuida a sus hijos para que nada les pase, y que a través de esa benignidad les enseñó a comportarse como dignos hijos de Dios. Entonces nosotros debemos de aprender a comportarnos como dignos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que Él es un Padre bondadoso y que, ¿verdad?, extiende su misericordia sobre malos y buenos. Así de que gloria al Señor por esta hermosa enseñanza que hoy estamos nosotros desarrollando para poder, ¿verdad?, tener este conocimiento. Muy bien, esa fue la primera faceta, y la segunda vamos a estar viendo bondad. Aleluya. La palabra bondad se traduce de la palabra griega agatosune, que significa útil, excelencia, y se utiliza para indicar rectitud de corazón y una actitud de beneficencia. Esto es, ¿verdad?, una definición según el Strong G19, la que se deriva de agatos, con TH, agatos, que quiere decir ayuda y buenas cosas. Strong G18. La bondad es una actitud de ayuda hacia otras personas, con rectitud de corazón, por supuesto, ¿verdad? Porque si no, como les decía al principio, se vuelve hipocresía. Sin hipocresía, sin vanagloria y ningún interés. Esta ayuda puede ser por medio de la oración, como la pedía el apóstol Pablo. Entonces, mire qué bendición, porque aún uniéndonos nosotros en oración, pidiendo por nuestros hermanos, vamos a tener este fruto que es bondad. Gálatas pues 5:22 sigue diciendo ahí, pero lo que estamos viendo ahorita es bondad. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, que es la que estamos viendo, y fidelidad. Y Romanos 15:30 dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu,
que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Él está pidiendo de que estos romanos sean bondadosos y que se unan a la oración a Dios por él, porque pidiendo ellos por él están llevando a cabo el fruto de la bondad. Entonces es importante que lo sepamos, porque nosotros vamos a decir, ay, pero yo no tengo ahorita como para dar, porque dice que es ayudar hacia otras personas. ¿Y cómo los ayudo? Pues con la oración. Con la oración vamos a ayudar a aquellos que están también, ¿verdad?, a nuestra cabeza. Y hay que orar por ellos y también por todos aquellos que nosotros conocemos que son necesitados. Entonces, bondad denota una actitud de beneficencia hacia los necesitados, brindándoles cosas para su provisión. Imagínense acá cómo está esto. Entonces denota una actitud de beneficencia. Hechos 20:35 dice, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, como la bondad denota actitud de beneficencia, entonces acá está este hermoso texto que nosotros podemos ver, que trabajando debemos nosotros ayudar a los débiles y recordar, ¿verdad?, lo que dijo el Señor Jesucristo, que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, la bondad debe ser característica de las personas regeneradas. Amén. Regeneradas. Pablo le escribe a los hermanos de Roma que ellos estaban llenos de bondad y que eran capaces de demostrar, de amonestarse unos con otros. O sea, la bondad ahora vemos que va agarrando un rumbo diferente, porque dice que aquí les dice el apóstol Pablo que ellos, los hermanos de Roma, están llenos de bondad y que eran capaces de amonestarse unos a otros, indicándonos que la bondad es una cualidad firme, es hacer el bien a otros, no necesariamente por medios suaves, sino también advirtiendo a otros que han hecho algo reprensible, que se merecen una reprensión. Y vamos a ver ejemplos más adelante. Romanos 15:14 dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Entonces la amonestación es fruto de la bondad. Gloria al Señor. Entonces vemos acá. Pablo otra vez se amonesta a los de Corinto. En primera carta a los Corintios 5:2 dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Aquí está hablando, reprendiendo el apóstol Pablo a los de Corintio, porque dice, Pablo amonesta de manera fuerte a los hermanos de Corinto, porque por un caso de inmoralidad y de inmoralidad sexual en la congregación. Pero en la segunda carta, vamos a estar leyendo también, les hace saber que lo hizo con tristeza, con dolor, esperando recibir de ellos una respuesta favorable. Entonces vamos a ver acá, esta actitud del apóstol Pablo se caracteriza como bondad, aunque tuvo que reprender drásticamente a este hombre que estaba cometiendo este acto de inmoralidad. Entonces vamos a ver acá que les dice en segunda carta a los Corintios 2:8, por lo cual os ruego que reafirméis. Vamos a leer el segunda carta a los Corintios 2:7 y 8. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo. Mire, aquí ya está extendiendo misericordia. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera sea abrumado por tanta tristeza.
por lo cual os ruego que afirméis vuestro amor hacia Él. Entonces hubo reprensión, parte de la bondad, y luego también, pero lo hizo con tristeza, lo hizo con, dice, con dolor. Entonces, pero esta es la bondad. Entonces, por eso decíamos de que, entonces, si hay, si se cometió pecado, la bondad, ese fruto de la bondad que hay en nuestros líderes, van a hacer que nos van a reprender. Pero ¿cómo lo van a hacer? Amablemente, ¿verdad? Con amor. Vamos a seguir adelante. Vamos, aquí hay otra reprensión. Pablo reprende a Pedro. Y esto lo vemos cuando Pedro pues dice en la iglesia de Antioquía, Pedro se apartó de los gentiles para no comer con ellos. Imagínense, pongamos atención a esto, porque esto es importante. Cosas que quizás nosotros digamos, pues no tienen mucha importancia, pero bien, esto es importante para nuestra vida. Entonces Pedro en Antioquía se aparta de los gentiles para no comer con ellos, porque le tenía temor a las críticas de los judíos. Y con su actitud de apartarse de los gentiles, arrastró a Bernabé. Por lo cual Pablo dice, haciendo uso de la bondad, escuche bien, haciendo uso de la bondad, reprendió a Pedro, sabiendo que judíos y gentiles fueron justificados por Dios y que ya no habían diferencias. Entonces Pedro no lo había entendido o quería pues jugar las dos cartas, pero no se podía. Entonces ya aquí el apóstol Pablo, ya lleno del Espíritu Santo y usando la bondad, viene y reprende también a Pedro. Y usted sabe que Pedro pues es un apóstol, ¿verdad? Pues también con mucho poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero aquí se tuvo que usar la bondad para poderlo reprender, porque aún por esta actitud que tuvo Pedro, arrastró también a Bernabé, o quiere decir que también Bernabé se había apartado de los gentiles. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, o sea, había que reprenderlo. Romanos 10:12, porque no hay distinción, lo que decía, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Aleluya. Entonces no hay ese tipo de pues, ¿verdad? De separación. No podía Pedro, el apóstol Pedro, apartarse, pero tuvo la bondad que había en Pablo, entonces tuvieron que exhortarle. Debemos notar la diferencia entre benignidad. Ya hablamos de benignidad y bondad, pero la benignidad es una disposición hacia otros que se traduce en acciones suaves, ¿ok? Y la bondad es una actividad bondadosa a favor de ellos, que de acuerdo al caso puede ser acciones drásticas, como las que vimos entonces con el que estaba cometiendo inmoralidad sexual, con Pedro, que se apartaba de los gentiles. Entonces tenemos que conocer esto. Vamos a pasar a la tercera faceta, y es la fe. La palabra fe se traduce del griego pistis, que quiere decir firme persuasión, convicción basada en lo oído, confianza, seguridad, fe y fidelidad. Esto es según el Strong G4102. Uno de los aspectos de la fe es la confianza al conocer a Dios, ser fieles a Dios y a los hombres. En términos sencillos, hermanos, la fe es creerle a Dios, es actuar con la convicción de que lo que Dios prometió nos los va a dar. Gloria al Señor. Y así de que el Señor nos ha prometido ser salvos, nos ha prometido tener vida eterna, y tenemos la seguridad nosotros los cristianos que Él lo va a cumplir. Aleluya. Pues esto es la fe, ¿verdad? Esto es la fe. Gálatas 5:22, desde aquí está, ¿verdad?, el detalle, pero lo voy a ver en la versión, la Biblia,
las Américas y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dice acá. No dice fe, dice fidelidad. Pero en el mismo Gálatas 5:22, en la versión Reina Valera 1960 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aleluya. Contra estas cosas no hay ley, usted lo sabe. Alabado sea Dios. Muy bien, entonces estamos aquí ya con lo que es fe. Vamos a pasar a la cuarta faceta y es mansedumbre. La palabra mansedumbre se traduce del griego praotes, que significa mansedumbre y humildad. Amén. Strong G4236. La mansedumbre es una obra efectuada en el alma. Qué hermoso. Ya que la mansedumbre dispone al espíritu humano a aceptar los tratos de Dios. Por eso el mayor ejemplo de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, Gálatas 5:23 dice, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, que es el siguiente versículo de Gálatas 5:22. Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, tengamos mansedumbre, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo acá, ¿verdad? En el mundo para pues, tener mansedumbre. Entonces debemos nosotros de pedirle al Señor que vengan esos frutos del Espíritu hacia nosotros. Aleluya. Muy bien, pero algunas personas creen que la mansedumbre es un sinónimo de debilidad, pero al contrario, la mansedumbre manifestada por Cristo ante los sufrimientos del Calvario fue el resultado del poder de Dios actuando en su vida. Imagínese acá, esto es poderoso, porque Jesús, él dijo, lo apresaron cuando Pedro sacó su espada y quiso pelear con espadas. Él dijo, pues yo tengo, ¿verdad?, al Padre, y si yo pidiera al Padre, pues mandara por mí, a pelear por mí. Entonces, aquí tuvo que usar entonces mansedumbre, porque si él no usaba esa mansedumbre, entonces no podía llegar a su meta, que era la cruz del Calvario, para poder salvarnos a nosotros. Pero él es nuestro mejor ejemplo de mansedumbre. Pablo también instruyó a los cristianos que nuestra mansedumbre para con todos los hombres, porque así conviene. Así conviene ¿a quiénes? A los escogidos de Dios. Entonces Pablo, aquí instruye y instruye que muestren mansedumbre para con todos los hombres, porque así conviene a los escogidos de Dios. La Biblia nos demanda a dar frutos de mansedumbre con todos. Amén. Sabíamos que es con todos, no solo con los cristianos. Tito 3:2 dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Gálatas 3:12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Hermoso, hermanos, con nosotros esos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?, vienen a nuestra vida. Otro ejemplo también es con los que se oponen al Evangelio. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes. Segunda Timoteo 2:25 dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces acá
tenemos que también tener esa mansedumbre aún con los que se oponen al Evangelio. Porque aquí en segunda de Timoteo dice que corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es difícil, yo sé que es difícil mostrar mansedumbre con los que contienden contra Dios, pero a eso somos llamados. Tenemos que tener el equilibrio. Sin embargo, debemos pedirle al Señor que llene nuestros corazones de esta virtud para que podamos con amor atraer a las almas perdidas hacia Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos mansedumbre, entonces también el Señor va a utilizarnos para que esta virtud pueda por esta virtud podamos con amor atraer a las almas perdidas. Y aquí vamos ya finalizando este hermoso tema. Ya vimos las 4 facetas que teníamos acá listas para poderle compartir este día. Y el último pues es mansedumbre. Y es hermoso tener ese regalo del Señor. Entonces, no es difícil porque el Señor lo ha prometido. El Señor nos prometió pues darnos esos dones espirituales y sabemos que si nosotros los anhelamos, lo único que tenemos que hacer nosotros es anhelarlos, desearlos, pedirlos, ¿verdad? Porque si nosotros no deseamos nada, no pedimos, ni sabemos a quién pedirle, entonces no vamos a recibir. Pero gloria a Dios que a través de su palabra Él nos enseña para que nosotros aprendamos cómo hacerlo, qué realmente es lo que Él desea en nosotros, que demos esos frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos siendo ásperos, entonces yo creo que hay que trabajar. No es de que vamos a echarnos para atrás, no es de que nosotros tenemos que pedirle al Señor, pero que si ya tenemos todos estos frutos, tampoco debemos sentirnos orgullosos, sino que darle gracias al Señor, porque estos frutos van a servir para edificación del cuerpo de Cristo. Así de que, gloria al Señor, ya como conclusión, entonces los árboles muertos no producen fruto y hay que tener cuidado. Y los árboles enfermos no dan buenos frutos. Entonces aquí hay 2 estados de un árbol. Muerto ya no da frutos. Malo, o sea, los árboles enfermos, ¿verdad? Yo decía malos, no, enfermos no dan buenos frutos. Por esa razón debemos dejarnos moldear por el Espíritu Santo para dar frutos o fruto al 100%, que eso es lo que el Señor desea, que nosotros como cristianos podamos dar ese fruto. Entonces yo le insto en el nombre del Señor, hermano, para que podamos nosotros esforzarnos, que podamos nosotros pedirle al Señor, que podamos también ser nosotros humildes y poder escuchar, ¿verdad?, las enseñanzas, y ahí se nos va a ir grabando en nuestro corazón. El Señor va a ir atesorando esa palabra en nuestros corazones y ya luego nosotros vamos a poder sacar de nuestro tesoro y presentárselo al Señor. Así de que Dios le bendiga por este tiempo, Dios le guarde en todas sus actividades, Dios tenga misericordia de nosotros y extienda también su gracia para que podamos cada día nosotros estar fortalecidos en el espíritu y también en nuestro cuerpo para poder llevar alabanza al Señor, para poder glorificar al Señor. Y sabemos, hemos sido enseñanzas que en toda circunstancia tenemos que darle la alabanza a Él, no solo en la abundancia, sino que también en la escasez, en la enfermedad, cuando no hay enfermedad, estamos sanos, hay que darle gloria al Señor. Que todo esto vaya haciéndose vida en nosotros para que podamos traer esa alabanza a nuestro Padre Celestial, que Él está esperando de nosotros, porque Él está enviando su lluvia temprana y tardía, y Él sabe que está cayendo en esa tierra. ¿Y qué pasaría si nosotros como tierra que hemos estado siendo regados no traemos esos frutos? Podríamos estar en problemas. Pidámosle al Señor para que Él sea nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo en nuestra vida espiritual y en todo.
que Él llene todo, porque Él es todo en todo. Gloria al Señor. Oremos y digámosle al Señor, gracias por esta palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esta palabra gloriosa, Señor, esta enseñanza maravillosa que tú has traído a nuestra vida, Señor, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir siendo, Señor, fortalecidos, para que la raíz como árboles nosotros las tengamos, Señor, junto a esa corriente de agua, que podamos dar fruto a su tiempo y que esa hoja ni siquiera cae. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido de que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de que toma su tiempo para poder escuchar, para poder oír, porque ha aprendido que también es bienaventurado el que oye y bienaventurado el que lee. Así de que hoy, Señor, yo te pido con todo mi corazón de que tú des paz a todos mis hermanos y los llenes de felicidad, los llenes de gozo y que esperen en ti, así como aquel sembrador, Señor, que tú lo comparas, que tiene paciencia y espera la lluvia temprana y la tardía hasta que puede recoger esa cosecha, Señor. Pero que nosotros no nos olvidemos de que somos esos árboles que tú has plantado y que tú esperas esos frutos que tú deseas recoger de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor.